Amén. Bien trazada, o cuando se la están falseando. Amén. Entonces usted va a decir, no, aquí no están enseñando la doctrina como es. Recuerde, el creyente, como he estado enseñando últimamente los que han oído mis prédicas, tiene que saber trazar bien la doctrina de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Debe saber trazar bien. En la Reina Valera nueva dice usar bien la palabra de verdad, pero la de 1909 dice trazar bien la palabra de verdad. Y la King James, para los que tienen King James, dice divide, o sea, que divide la palabra de verdad bien. Amén. Amén. Entonces tenemos que aprender a dividir la palabra. Entonces, cuando uno no sabe dividir la palabra, hace una confusión. Porque en un lado dice una cosa, luego dice otra cosa y luego se contradice y ya no sabe por qué se contradice, ¿verdad? Entonces, cuando dividimos bien la escritura, entonces vamos a poner cada cosa en su contexto. Recuerde, cualquier persona, cualquier predicador puede agarrar un texto de la Biblia, sacarlo de su contexto y predicar lo que quiera, ¿verdad? Eso se llama sacando un texto fuera de contexto y haciendo un pretexto, ¿verdad? Entonces, ahí tiene que tener uno cuidado, ¿amén? Entonces, siempre ustedes que no le saquen los textos de la Biblia fuera de su contexto, ¿amén? Hoy tenemos un estudio largo, hermanos, pero espero que sea paciente y apunte, ¿amén? Para que después usted enseñe y usted va a saber cómo va a dar. Bueno. Vamos a orar, amén, antes de comenzar. Padre Celestial, en esta hora, Señor, yo te pido que me des la guianza de tu Santo Espíritu, Padre amado, amén, para las cosas que voy a enseñar el día de hoy, Señor. Yo sé que son cosas delicadas, Padre Santo, y Padre Celestial, prepara los corazones. Que seamos, Señor, corazones enseñables, teachable spirits, teachable hearts. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre. Gracias, Señor, que recibamos la palabra con humildad y sencillez. Que se quede grabada en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Bueno, el día de hoy vamos a tratar acerca del tema de el diezmo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y lo vamos a tratar de una manera bíblica. Amén. Pero no tradicional, pero de una manera bíblica, porque hasta yo he tenido que corregirme, porque recuerde, yo crecí en las iglesias cristianas evangélicas y soy evangélico, pero hay ciertas cositas todavía en nuestras iglesias que son rezagos que hay ahí que necesitamos corregir. O sea, no son doctrinas que se puede perder usted, pero que no están bien alineadas. Entonces tenemos que alinearlas bien. ¿Ven? Y recuerde, yo no estoy interesado en meterle la bolsa, la mano en su bolsa o en su bolsillo, ni quitarle lo que es suyo. ¿Amén? Ni quiero tampoco que le quiten a usted, otras gentes, lo que es suyo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, para los que me conocen ya saben que yo no soy movido por el dinero. A mí el dinero no me mueve. O sea, el diablo no me puede comprar a mí con dinero. Gloria a Dios. Entonces, vamos a hablar acerca de los diezmos. O el diezmo. Gloria a Dios. En la Biblia hallamos la palabra diezmos antes de la ley, durante la ley, pero no después de la ley. No. Amén. Amén. Y usted mismo, y alguien quizá me vaya a decir, bueno, hermano, sí está después de la ley, porque Jesús le dijo a los fariseos, ustedes diezman el comino, la menta, el eneldo y esto y lo otro, ¿verdad? Y es cierto. Pero los evangelios no están en la gracia. La gente que vivió en el tiempo de Jesús estaba bajo la ley. Jesús mismo estaba bajo la ley. O sea, la ley era un pacto, era un testamento.
It was a covenant. Entonces, que Dios comenzó con Moisés en el monte Sinaí y terminó en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque ningún nuevo pacto puede comenzar si no hay derramamiento de sangre. Entonces, cuando comenzó el nuevo pacto fue cuando Jesús derramó su sangre en la cruz. Entonces, el Calvario o la cruz es el parteaguas, o sea, es la división, para el que no entiende esa palabra, es la división que divide el antiguo del nuevo. Así es. Y en la Biblia nos garantiza un nuevo pacto. Estuvimos estudiando los 8 días atrás acerca de guardar el sábado, de que si iba usted el domingo a la iglesia y de todo eso. No sé si lo han escuchado ustedes en los videos que hemos puesto. Entonces, y el Señor Jesucristo, cuando está a punto de ser entregado por Judas, celebra la Santa Cena y dice: esta copa es la sangre del nuevo pacto. ¿Del qué? Del nuevo pacto. Amén. Bueno, entonces, por decirlo así, la gracia comienza en la cruz. Amén. Amén. Vamos a San Juan, capítulo 1, versículo 17. Esto nada más para mostrarle quién trajo la ley y quién trajo la gracia, ¿verdad? Dice: porque la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cualquiera que lo encuentre, por favor, lo puede leer. Yo lo dije de memoria. Amén, porque... ¿San Juan qué? 1:17. Amén. Ok, dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, la ley por Moisés fue traída, porque antes de Moisés no había ley. Y Jesucristo trajo la gracia. La ley fue dada en el monte Sinaí y la gracia en el monte Calvario. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ir al libro de los Hebreos. Voy a tratar de ir rápido. Si usted especialmente apunta, y si eso es muy rápido, pues entonces también va a encontrar los versículos, porque como es bastante largo este tema, pero quiero darlo de un solo. Pero recuerde, le voy a enseñar esto, hermano, pero para que usted sepa, pero por favor no vaya a andar peleándose con la gente en otros lados. Amén. A menos de que ellos le pregunten a usted. Amén. ¿Hebreos qué, perdón? Amén. Hebreos 7, 5 y 6. Gracias. Amén. Amén. Dice: ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio. ¿Quiénes reciben el sacerdocio? Los hijos de Leví, o sea, los levitas, tienen mandamiento, dice, de tomar del pueblo los diezmos. Amén. Amén. Según la ley. Amén. Amén. Es decir, de sus hermanos, o sea, del pueblo de Israel, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. ¿Quiénes? Los levitas. Ellos salieron también de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, ¿quién es ese? Es Jesús. Amén. No sale de los levitas Jesús, sino de los judíos, de Judá. Amén. Tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Entonces, Leví
diezmó a Jesús cuando estaba en los lomos de Abraham, y lo vemos en los diezmos que dio Abraham en el capítulo 14 de Génesis. Bueno, pero no vamos a precipitarnos todavía por ahí. Entonces repetimos el 5, dice: ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Según la ley. Tienen mandamiento. Pero en el tiempo de hoy no hay más templo donde se van los diezmos. No hay más templo. No hay más sacerdotes levíticos. Amén. A los cuales usted le pueda llevar el diezmo según la ley. Así es. Pero si usted lee cuidadosamente, donde dice y tomar del pueblo los diezmos, ahorita vamos a hablar acerca de eso, no se habla de un solo diezmo. Amén. Amén. Ahorita vamos a ver que habían varios diezmos. Amén. Amén. Habían 4 diezmos en la Biblia. Usted dice: se está poniendo peor la cosa, ¿verdad? Yo pensaba que era nada más un diezmo, son 4. Esto usted los puede anotar para no entrar en tanto detalle. Está el diezmo levítico de acuerdo a Números 18, 20 y 21. Yo se lo voy a resumir. Ponga usted diezmo levítico, o sea, dado a los levitas. Números 18, 20 y 21. Amén. Amén. Número 2, diezmo de los diezmos. Este diezmo de los diezmos, amado hermano, es que de todos los diezmos que juntaban los levitas, tomaban el 10% de todos esos diezmos y se lo daban al sumo sacerdote. O sea, era un diezmo sacado de los diezmos. En nuestra organización acostumbramos a hacer eso, mandar el diezmo del diezmo. Bueno, esto es cuando el pastor vive de la obra. Cuando vive de la obra, el diezmo de los diezmos se manda para la organización. Ahora, cuando el pastor trabaja, entonces el pastor su diezmo lo tiene que mandar para allá, como en mi caso. Yo mando mi diezmo a la oficina central. Amén. Amén. Entonces, porque es un requerimiento de la organización. Bueno, entonces ya tenemos 2 ahí, 2 diezmos. ¿Amén? El de los levitas, el diezmo del sumo sacerdote, que se juntaban los levitas, lo juntaban los levitas. Y 3, tenemos otro diezmo que se llamaba el diezmo de la alegría. Ese diezmo era en el cual se invitaba a un levita a comer a la casa de uno. Amén. Ese se llamaba el diezmo de la alegría. Y se encuentra en Deuteronomio, capítulo 12. Amén. El diezmo de la alegría está en Deuteronomio 12, 4, del 4 al 5. Y el versículo 19, y también en el 14, capítulo 14, y versículo 22 y 29 de Deuteronomio. Amén. Deuteronomio 12, versículos 4, 5 y 19, y luego el 14, versículos 22 y 29. Este es el diezmo de la alegría. Y luego tenemos el diezmo que se juntaba, o sea, cada 3 años se recogía este diezmo. Este diezmo era diezmo que se le daba a las viudas y a los huérfanos y extranjeros pobres que vivieran en Israel. Lo puede usted encontrar en Deuteronomio 15:7
Y también en Deuteronomio 26:12. Amén. Gloria a Dios. 15:7 y El 15:7 y el capítulo 26, versículo 12 del mismo libro. 26:12. Deuteronomio 26:12. ¿Estamos bien? Amén. Amén. Ahora, vamos a ver de que los diezmos que se recogían eran en cosas. Recuerde, Israel era una sociedad agrícola, ¿verdad? Todos entienden ese término, ¿verdad? Amén. Quiere decir del campo. El gremio más grande era el sacerdotal. Y luego seguían los negociantes, que eran poquitos, ¿verdad? Pero el 90% de la gente trabajaba en el campo o pescando. O era pescador, o era campesino, o eran las dos cosas. Amén. Entonces, los diezmos eran en productos, ¿verdad? Así es. O como alguien dijo por ahí, en especies, ¿verdad? En cosas. Amén. Entonces dice Levítico, versículo 27, capítulo 27, versículo 30 y 32. Vamos a ir a Levítico. Gloria a Dios. Y le va a servir de material cuando llegue un momento en que usted va a enseñar. Amén. Levítico 27. Del 30 al 32. Y dice así: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, la palabra simiente significa semilla, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Quiero hacer una corrección, amado hermano. Simiente se aplica a las personas y a los animales. Amén. Amén. Entonces, y semilla es para las plantas. Esa es la corrección que quise hacer ahorita. Amén. Entonces, el diezmo de la tierra, así de la simiente, esto quiere decir de las ovejas, de las vacas y de todo, como el fruto de los árboles, esto es de los vegetales, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Después volveremos a eso. El 32 dice: y todo diezmo de vacas o de ovejas y todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Entonces, de todos los animales y de todas las plantas, usted tenía que traer el diezmo. Amén. Amén. El diezmo es la décima parte. Amén. Entonces, de cada 10 ovejitas, usted tenía que traer una. El diezmo no era semanal, el diezmo no era quincenal, el diezmo no era mensual, sino era anual. Una vez al año. Amén. Amén. Estamos hablando bajo la ley. Amén. Todavía estamos ahí explicando lo que es el diezmo bajo la ley. Bueno, entonces quedó claro. Amén, de qué cosas eran, ¿verdad? Animales y frutos. Amén. Y también, para que lo anote nada más, en Deuteronomio 14, 22 y 23 también habla de grano, vino y aceite. Amén. Que son productos de las plantas. Amén. Y de los animales, porque las abejas producen la miel, ¿no? 22, ¿qué? Deuteronomio 14, 14. 22 y 23. Solo para que lo tenga ahí como referencia. Amén. Y también segunda de Crónicas 31, 5. Usted lo puede leer en su casa despacito. Amén. Entonces, pero yo nada más le estoy diciendo de qué tratan estos versículos que apoyan lo que leímos al principio. Amén.
Lo que leímos en Levítico, ahí lo apoya. Gloria a Dios. Entonces leemos, volvemos a Hebreos. A Hebreos, leímos 5 y 6, Hebreos 7, 5 y 6. Y leemos en el versículo 9. Versículo 9 y dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. ¿Quién recibe los diezmos? Leví. Amén. Aquí dice, en el versículo 9, y dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví. ¿Por qué? Porque Leví dice que recibe los diezmos. Amén. Gloria a Dios. Ahora, en el tiempo de hoy, mucho pastor se enfoca mucho en predicar. A veces, hasta una vez o cada mes o hasta 2 veces al mes, algunos que se exageran, predicar sobre el diezmo. Amén. Y vamos a llegar a su punto. O sea, ahorita usted no se turbe vuestro corazón, como dicen por ahí, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, predican y predican sobre el diezmo y la gente se enoja y todo eso. Pero lo que sucede, amados hermanos, es que muchas veces a los siervos de Dios les falta la fe y no creen que Dios va a suplir las necesidades de la iglesia. En nuestra iglesia hemos predicado acerca del diezmo una vez al año, solo para que la gente sepa. Y no le andamos diciendo a nadie por qué ha diezmado o no ha diezmado o qué pasó aquí, nada. Porque esa es una cosa individual aparte, o sea, cada quien. Entonces, y pues ustedes ya han estado con nosotros bastantes años, ¿verdad? Unos 8 años, otros 10 años, más tarde ya. Para Dios. Amén. Gloria a Dios, tenía 9 años, creo, hermana Tabata cuando... Tenía 5. No. No, tenía 10, porque... Sí, 10. Sí, tenía 10. Bueno, como dice, fue un chorro y 2 montones, ¿verdad? Bueno, ya hace ratito. Entonces usted sabe que no insistimos en eso. Amén. Pero ahorita vamos a ver el por qué. Gloria a Dios. Entonces ya vimos que los diezmos son de Leví y tienen que darse en grano, en producto, en otras palabras. Amén. Ahora, si usted lo quería dar en cash, money, money, honey, ¿verdad? Vamos a ir a Levítico 27. Ya hemos estado ahí, ¿verdad? Hemos estado trillando ahorita Levítico al revés y al derecho. Y como dijo Raúl Velasco, yo una vez más. ¿Verdad? Levítico 27. Si usted lo quería dar en cash. Recuerden, en aquel tiempo no habían dólares circulando. Había un poquito de plata y de oro, pero la mayoría eran granos. ¿Qué dice Levítico 27? 13, versículos 13, 30 y 31. Amén. 27, 13, 30 y 31. Dice:
Y si lo quisiere rescatar, añadirá sobre tu evaluación la quinta parte. Ahora seguimos con el 30 y 31. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, quiere decir quisiera pagar en lugar de dar las ovejas, dice, no, yo quiero dar mejor el valor de las ovejas. Pero Dios no le aceptaba solamente el valor en dinero de las ovejas, sino que tenía que dar la quinta parte. ¿Usted sabe lo que es la quinta parte? Del 100%, usted tiene 100, por decirlo así, y lo divide en 5. Uno de estos es un quinto. Un quinto, un quinto, un quinto, un quinto, un quinto. Si es 100, lo divide usted en 5 partes y le da 20. Entonces cada dedo representa el 20. Entonces usted le dará 1, aparte del precio. Entonces, si el grupo de ovejas que él tenía ahí dijo, no, yo me quiero quedar con las ovejas y quiero darle al sacerdocio mi diezmo, entonces, si tenía, por decirlo así, 100 ovejas, de esas 100 ovejas, 10 ovejas las tenía que entregar, pero él se quería quedar con esas 10 ovejas. Entonces, tenía que comprar esas 10 ovejas, suponiendo, por esas 10 ovejas le dieron $1000. ¿Amén? Entonces, a esos $1000 tenía que agregarle el 20% de ese valor, más del 10%. Entonces, tenía que dar el 30% de diezmo. 30. Porque al 10 tenía que agregarle el 20. Si tuviera $1000, le iba a dar $300. Y entonces, ¿qué le parece? Y es el diezmo bajo la ley. Bueno, estamos hablando bajo la ley. Usted tenía que dar el 30% de sus ingresos. Y ya digo yo, ¡ay, se me hace mucho! ¿Verdad? Y sí es bastantito. Pero si tenían billete, no le dolía. Pero recuerde, si alguien ganaba, porque antes, por decirlo así, la gente no crea que todo el mundo tenía mucho. O sea, sí había algunos que tenían mucho, pero otros no tenían tanto. Entonces, tenía que, si quería darlo en cash, tenía que dar el 30%. Que vender. Dando bíblicamente conforme a la ley. Entonces, amado hermano, es cosa seria. Bueno, ahí lo vamos a dejar mejor, ¿verdad? Bueno, y también había maldición. Vamos a ir. Amén. A Malaquías. El pasaje que aterroriza a muchos cristianos, ¿verdad? Pero no sabía. Para el que no sabe. Ya, porque no sabe. La gran mayoría, ¿verdad? Que no sabe. Ya. Malaquías. Malaquías. Y recuerde, mi amado hermano, yo quiero que usted sepa, para que usted como mi hermano que es, no lo coaccione. Espero que sepan todos qué significa eso, coaccionar. Que no me engañe. No es más presionar para que usted haga lo que alguien dice. Eso es coaccionarlo. Coaccionarlo. Cuando le Presionarlo presiona. para que usted haga lo que no quiere hacer. Exacto. Otras personas quieren que usted haga. Usted está siendo coaccionado. Amén. Amén. O manipulado, por decirlo así, ¿verdad? Pero esta manera es presionado sabiendo usted que no quiere hacerlo, pero tiene que hacerlo porque lo están presionando. Es coacción. Así que muchos predican que si no diezmas te vas a ir al infierno. Entonces, Y ahorita vamos a llegar a eso, ¿no? Malaquías 3:8 3:8. en adelante. Amén.
3, 8 al 10. Amén. Y recuerde, no puede usted sacar un texto fuera de su contexto. Amén. No deje que alguien haga eso. Dice el 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, está hablando Dios. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Pregunta al pueblo. Y el Señor le contesta, en vuestros diezmos, recuerde que eran 4 diezmos, en vuestros diezmos y ofrendas. Y luego dice el 10. Oh, perdón, el 9. Dice, malditos sois con maldición. Porque vosotros, ustedes, la nación toda. ¿Qué nación? ¿México? ¿Guatemala? No, Israel. Israel. Amén. Es la nación de Israel. Recuerde, estamos hablando del pueblo de Israel. Amén. Y también le voy a mostrar ahí, amén. Gloria a Dios. Dice, malditos sois con maldición porque vosotros, la nación de Israel toda, me habéis robado. Recuerde, Dios no le pedía a los gentiles diezmo. A nadie de ellos. A los judíos, perdón, a los israelitas, para ser preciso. A los israelitas les pedía a Dios el diezmo. Se los demandaba Dios el diezmo. Era mandamiento el diezmo. Recuerden, leímos en Hebreos que Dios le dio mandamiento a Leví de recoger los diezmos. Es como ahorita pagar los impuestos. Es así, Así obligatorio. Es obligatorio. O sea, sí o sí. Amén. No hay otra. Y si no los pagaba, ¿era qué? Maldito. Amén. Y ahí te vas a la cárcel. Entonces, La multa. fíjese, si fuera aplicable para el creyente hoy en día, esto, amados hermanos, toda la iglesia estaría maldita. Porque ¿sabe qué? Hemos dicho que hemos dado el diezmo, pero nada más damos el 10% a veces del cheque que nos llega. Pero a veces hacemos otras cositas más. A veces nos regalan para cumpleaños y nos dan en dinero. A veces vamos a hacer un trabajito extra por ahí fuera de nuestro trabajo regular. Y no lo diezmamos tampoco. Ah, esto es para mí. Eso, ¿verdad? Si eso fuera así, suponiendo, ¿verdad? Estaríamos malditos. Porque le estábamos robando al Señor. Le estábamos dando una parte, quizás un 8%, un 7%, porque el Señor dice el 10%. Y si es en cash, el 30%. Entonces estaríamos malditos, ¿eh? Pero ¿sabe usted que en Cristo Jesús no hay maldición? Jesucristo nos ha redimido de la maldición de la ley. Ujú. Amén. Amén. Entonces todos decimos, ay, thank you Jesus. Amén. Thank you Jesus. Porque no estamos bajo maldición. Pero tampoco nos podemos llenar la boca de decir, yo he cumplido fielmente dando el diezmo, siendo que le hemos dado el 10 o a veces ni el 10, y siendo que debemos dar el 30 porque es cash. ¿Cierto o no? Es la ley. Y la ley habla feo. Mire, dice, malditos sois con maldición porque vosotros toda la nación me habéis robado. ¿Usted cree que los ladrones iban a entrar al reino de los cielos? Si no hemos diezmado nada o hemos diezmado un poco, maldito de todos modos porque le hemos robado. Unos total y otros parcial, pero todos hemos robado. ¿Verdad que sí? ¿Se oye feo? Pero así dice. Pero recuerde, esto no es para usted. Por eso le digo, tenemos que aprender a dividir bien la palabra. Esto está para el que está bajo el pacto del monte Sinaí. Bajo el pacto de la ley. Amén. Pregunte usted de qué tribu de los hijos de Israel es usted. No, pues yo no soy de ninguna. Entonces no está sujeto a eso tampoco. Amén. Recuerde, ahorita lo vamos a ver que es para los hijos de Israel. Gloria a Dios. Y luego dice el 10, trae todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, usualmente nos hablan de esto, hermano.
constantemente. Mira, Dios estaba en necesidad de el diezmo, pero en realidad no está dando uno el diezmo, hermano. No está dando uno el diezmo. Entonces, amado hermano, no estamos sujetos a eso. Vamos a ir ahora sí, de regreso. Amén. Otra vez a Levítico. Capítulo 27 otra vez. Amén. Entonces, fíjese. Versículo 34. 27:34. Para confirmarle para quién son estos mandamientos. ¿Recuerda que hemos estado leyendo en ese libro sobre los diezmos? ¿Correcto? Amén. Dice 34. Estos son los mandamientos que Jehová ordenó a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. ¿Para quién fue? Para los hijos de un hombre llamado Israel. ¿Y quién es Israel? Jacob. Amén. Entonces, todas las tribus de Israel, las 13 tribus, porque eran 12 eran tribus que iban a heredar tierra, y una era la tribu sacerdotal, la levítica. Amén. Y todos estaban sujetos a esta ley. Amén. Entonces, estaba prohibido para los levitas, amado hermano, poseer propiedades. Amén. Amén. Ellos no podían tener un campo y trabajarlo, porque Dios no les dio heredad a ellos entre las tribus. Entonces un levita no podía tener un campo para trabajar. No podía tener manadas de ovejas y de vacas, nada de eso. Sino que tenía que servir en el templo, o antes en el tabernáculo y después en el templo, y de los diezmos que se recogían ahí, de ahí se le daba. Amén. Esa era la ley levítica. Amén. Amén. Entonces, por ejemplo, otra cosa, amados hermanos, es que yo realmente pongo en duda testimonios que he oído que dicen personas: oh, ahí había un pastor en el infierno, hermanos, que estaba ahí porque se robó los diezmos. Entonces, número 1, el diezmo levítico, el diezmo del Antiguo Testamento ya no nos corresponde a nosotros. O sea, no es aplicable, y vimos que si daba en cash tenía que dar el 30%, como lo dice la palabra. Entonces, 1, 2, ese pastor no era sacerdote levita. Amén. Ni levita ni levitaba, ¿verdad? Todos saben lo que es eso, ¿verdad? Levitar. Son los que se levantan así como los hindúes, ¿verdad? Que son demonios los que los levantan. Ajá. Entonces, amado hermano, entonces nosotros no somos de ninguna de las tribus de Israel, sino que somos gentiles. Amén. Gentil es todo aquel que no es israelita. Amén. Porque a veces se acostumbra decir la palabra judío, pero realmente el judío es el descendiente de la tribu de Judá. Pero cuando se dividió la nación de Israel en dos naciones, la del norte se llamó Israel y la del sur se llamó Judea, abarcó a Judea y a Benjamín, dos tribus. Entonces, y 10 quedaron en el otro reino.
Pero la palabra es israelita antes de que pasara todo eso. Y Dios lo llama el pueblo de Israel, a todos en general. Amén. Y ahorita no está la nación de Judá, sino la nación de Israel establecida. Amén. Entonces, usted lee en el 34, dice, y estos son los mandamientos que ordenó. No eran sugerencias para ellos, hermanos. Eran mandamientos, mandato, ordenanza. Amén. Y dice, estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Gloria a Dios. Ahora, les voy a hacer esta pregunta. Ya se los dije, ¿verdad? Nada más para ver si la captaron al principio, ¿verdad? Amén. ¿Estamos nosotros bajo el viejo pacto o el nuevo pacto? Bajo el nuevo. Amén. Amén. ¿Y dónde comenzó el nuevo pacto? Con la muerte de Jesús. Amén. ¿Y dónde sucedió eso? En el Gólgota. En el monte Calvario estaba una cruz. Era emblema de afrenta y dolor. ¿El Gólgota? ¿Qué es el Gólgota? Gólgota se llama el monte de la calavera. Es el mismo monte donde Jesús fue crucificado. Pues el mismo, ese lo voy a escuchar. Ajá. Porque la palabra Calvario es palabra latina que significa el cerebro. Por eso dicen es calvo, quiere decir que no tiene pelo el coco, ¿verdad? De ahí viene Calvario, viene de calavera. Uh-huh. Pero en hebreo es Gólgota. Amén. Entonces allí, amado hermano, fue donde comenzó nuestro pacto, en el cual nosotros nos agarramos. Fue nuestro pacto en el cual nosotros nos abrazamos. Amén. Y dice que ese pacto, como hemos estado estudiando, si usted ha escuchado las prédicas anteriores, está basado en mejores promesas. ¿En qué? En mejores promesas. El pacto del monte Sinaí, en el desierto, tanto los libros como el pueblo fueron rociados con sangre de animales. En el nuevo pacto, nosotros somos rociados con la sangre del Hijo de Dios, no de animales. Del Cordero. Del Cordero de Dios. Entonces, ¿es un qué? Mejor pacto. Mejor pacto. ¿Acaso no es superior el Hijo de Dios? Mejor que cualquier animal que camine sobre la tierra. Es aún mejor que cualquier ser humano. No digamos un animal. Entonces, esa sangre es más preciosa y más valiosa que millones de animales. Entonces hemos sido rociados con la sangre del Cordero de Dios. O sea, usted no es cualquier cosa, amado hermano. Usted ha sido comprado con un precio muy alto y vale mucho. Amén. Si no, Jesús no lo hubiera pagado. Amén. Por eso nos compró. Somos su propiedad. Amén. Entonces ya no estamos bajo aquel pacto que fueron rociados los libros con la sangre de animales. Estamos bajo el nuevo pacto. Así es. Y nunca usted pierda de vista eso, porque si usted pierde de vista eso, va a terminar bien confundido por los adventistas, por los mesiánicos y por cualquier otro. Si usted pierde de perspectiva la cruz. Amén. Es la cruz de Cristo. No es ni aún los evangelios, amado hermano. Porque todo lo que Jesús habló en los evangelios lo habló bajo la ley. Todo lo habló. Y hay muchos que son mesiánicos y dicen, oh, pero Jesús dijo que obedeciéramos la ley. Por supuesto, le habló a los que estaban ahí que obedecieran la ley. Fariseos, saduceos, publicanos, todos los que estaban ahí tenían, porque Dios había mandado que ese pueblo tenía que obedecer la ley. Jesucristo no iba a venir a decir, oh, no obedezcan la ley que el Padre les dio. No la obedezcan. No, Jesús mismo dijo, yo he venido a obedecer tu palabra, le dijo al Padre. Él no vino a hacer su propia voluntad. Entonces, siempre que le preguntaban, él apuntaba a la ley, porque él estaba bajo la ley. Y dice la Biblia que si usted es crítico de la ley, no es hacedor de la ley. Entonces, si Jesús hubiera criticado la ley del Padre, no hubiera sido hacedor de esa ley. Dice, yo no vine a abrogar la ley, ¿no? Sino a Entonces,
Fíjese, no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, porque el cumplimiento de la ley es su fin. ¿Por qué razón? Porque la ley se conoce como un testamento, porque la palabra testamento y pacto en el griego significa lo mismo. Pacto o testamento. Entonces, un testamento, por ejemplo, si yo muriera, hiciera mi testamento, ¿verdad? Entonces, ese testamento mientras yo viva no tiene validez. Entonces, mientras Jesús vivía, el testamento de la gracia o el pacto de la gracia no era válido, mientras Él vivía. Y así dice el libro de los Hebreos. Tiene que haber muerte del testador para que el testamento entre en vigencia. Y dice, y ningún pacto es sellado sino con sangre. Entonces Jesús tenía que morir. Entonces, si yo tengo mi testamento, y digo, le dejo la mitad de la casa a mi hijo Josué y la mitad de la casa a mi hija Marta. Ellos no pueden cobrar eso o afianzarse de mi casa hasta que yo muera. ¿Ve usted? Entonces el testamento no está vigente hasta que yo muera. Nadie puede reclamar eso. Pero muriendo yo, ¿qué sucede? Ellos pueden reclamar el testamento. Entonces, una vez le entreguen a cada y quien lo que le pertenece, ese testamento ya no sirve para nada. Si a cada quien se le dio lo que le pertenecía, ¿para qué sirve? Para nada. Entonces, Jesús, con su muerte, canceló el antiguo y puso en vigencia el nuevo. Por eso, el primero que murió bajo la gracia fue el ladrón que estaba al lado de Jesús. Porque la ley dice, haciendo esto vivirás. El ladrón no hizo nada de lo bueno que decía la ley. Nomás creyó. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el ladrón creyó y murió después de que Jesús había muerto. En otras palabras, entró en el nuevo pacto, ya no en el pacto viejo de las obras. Bueno, vamos a terminar, pero porque hay mucha tela que cortar. Gloria a Dios. Entonces, muchos ministros hoy en día le dicen, bueno, el pacto de la ley, bueno, el diezmo que se da en la ley es cierto, ya no se da. Pero recuerden, Abraham diezmó y estaba antes de la ley. Entonces vamos a ver. ¿Amén? La ley moral. Gloria a Dios. 14. ¿Cuál es? ¿Hebreo 14? Sí, Génesis, perdón, 14. Génesis 14. Génesis 14. Diezmo antes de la ley. Diezmo antes de la ley. Antes. Hebreos 7, no es Hebreo, es Génesis 14, 20. 14, 20. Diezmo antes de la ley. Póngale ahí. 14, 20. Dice, está hablando Melquisedec. Dice, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, le dice a Abraham. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Amén. Amén. ¿Sí lo encontró ahí? Ok, esto sucedió antes de la ley, como aproximadamente unos 600 años antes de la ley. Esto sucedió. Amén. Recuerden, cuando la ley fue dada ya habían transcurrido 430 años. Amén. Después de que habían entrado en Egipto 70 personas descendientes de Abraham. Bueno, ahora de aquí, recuerde lo que dice ahí.
Y ahora, ¿qué es todo? Vamos a ir a Hebreos 7:4. Gloria a Dios. Hebreos 7:4. Y aquí habla el apóstol Pablo acerca de lo que sucedió allá entre Melquisedec y Abraham. Dice, considerad pues cuán grande era este. O sea, Melquisedec. Considerad pues cuán grande era este. Recuerden que Melquisedec es tipo de Jesucristo. ¿Amén? Que significa rey de justicia. Melech Sedec. Y Sedec es justicia. Dice, considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos. ¿De qué le dio diezmos? Del botín. Del botín. Amado hermano, Abraham no le dio diezmos de todo lo que tenía. No, del botín. Porque recuerda, ¿dónde vivía Abraham? Abraham, cuando fue a derrotar a los que se habían llevado a su sobrino Lot, Abraham vivía en Hebrón, en el sur de Israel, en la orilla del desierto, en la parte sur. Y Abraham tuvo que ascender hacia el norte por el valle del Mar Muerto y el río Jordán para ir tras los reyes que vinieron a destruir a los pueblos que habitaban en esa área, y allí estaba Lot. Entonces Abraham fue, los persiguió, los derrotó, y este Melquisedec, rey de Salem, salió a recibirlo y le dio a Abraham el diezmo. ¿Dónde estaba Salem? Salem es Jerusalén. Entonces se llama, porque también usted lo va a encontrar en los Salmos, siempre que Salem es Jerusalén. Entonces era rey de paz, porque Jesucristo es rey de paz. Y también rey de justicia. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vemos que Abraham no se fue hasta el sur a recoger todo lo que tenía y se regresó y le dijo, aquí te traigo todas las vacas y todas las ovejas y camellos y todo de sus rebaños que tenía Abraham allá. Porque recuerde, Abraham salió muy rico de Egipto. Muy rico, tenía muchas riquezas Abraham. Pero no le dio de esas. Le dio del botín que recuperó de los reyes que fueron llevados cautivos por los babilonios que vinieron a saquearlos. Lea usted esa historia. Entonces, pero tiene que ir en el contexto de la Biblia. Y aquí le aclara el apóstol que fue del botín que dio diezmo, no de todo lo que tenía. Realmente fue de todo lo que capturó. Amén. Entonces el que quiere decir, no, pues yo vivo bajo esto, pues tiene que ir a saquear a alguien y luego dar el diezmo de eso. Híjole, no. Amén. Entonces tenemos que enseñar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice y darle su interpretación en el contexto, no en el que yo quiero. Entonces yo como pastor no puedo manipular a usted y decirle, no hermano, es que usted tiene que dar bajo la ley, y si no está dando, usted está maldito, usted es maldito porque no da lo que tiene que dar. ¿Ve usted? Entonces, amado hermano, no es así la cosa. No es así. Entonces, y nada más para que anote ahí, después usted lo puede leer. También Jacob el nieto, no el hijo, el nieto de Abraham. En Génesis 28, 20 al 22 promete dar los diezmos de lo que Dios le dé. Recuerde, voluntario. Dios no le está exigiendo, sino que fueron, amado hermano, voluntario. Bueno, vamos a ir ahí, ¿verdad? Acá usted no tiene mucha prisa. Gloria a Dios. 28, Génesis 28, 20 al 22.
27, 28, 20. E hizo Jacob voto. Recuerden, en la Biblia el hombre no hace pacto, el hombre hace voto. Amén. Cuando usted le promete a Dios, usted le dice, Señor, yo voy a hacer esto, usted no está haciendo pacto con él. No, esto de los pactos es del Evangelio de la Prosperidad. Haga pacto con Dios, pacte con Dios. No. En un pasaje que usted se encuentre por ahí que diga pacto, no es una, ¿cómo podríamos decir? Fue un versículo que lo mal tradujeron. Por eso es bueno que usted consulte otras Biblias. Amén. Especialmente Biblias serias. Amén. Entonces, es voto. El hombre hace voto. Porque ¿sabe qué? Si el hombre hace pacto con Dios, el hombre le falla. Abraham le falló. Muchos hombres le han fallado a Dios. Entonces usted no diga, Señor, yo hago pacto contigo y que no sé qué. No. ¿Sabe usted por qué Dios sí puede hacer pacto? Porque Él no falla. Dios cuando dice esto se va a hacer, se va a hacer. Y listo. ¿Quién se lo va a impedir? Pero a mí sí hay muchas cosas que me lo pueden impedir, ¿verdad? Entonces, dice el 28:20, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Ve usted? Voluntario. Amén. Gloria a Dios. Entonces no es obligatorio. Ahora, ¿cómo debe de dar el creyente? Porque algunos dicen, ay, qué bueno, hermano, gloria a Dios, ¿verdad? Que ahora ya no tengo que dar diezmo. No. Conforme haya prosperado. Amado hermano, Se ha prosperado mucho, vale mucho. vamos a ver qué dice Jesús, ¿verdad? Acerca de eso, amén. Lucas 6:38. Ahora usted va a aprender a dar en el nuevo pacto. Amén. Lucas 6:38. Jesús dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Amén. Entonces, vamos a dar, amado hermano, de acuerdo a como Dios nos haya bendecido. Así es. Amén. Amén. Entonces, si usted viene y usted tiene en su bolsillo $1000 y le dice, esto lo voy a dar a Dios, no me tiene a mí, no me tiene a usted. Usted dice, yo se lo doy a Dios. Amado hermano, y le da $2. Así usted va a recoger de igual manera. El que siembra escasamente, vamos a leer, escasamente se gana. Dice en Lucas, vamos a ir a Lucas 21:1. Ahí estamos en el mismo libro. Dice, levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra,
mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Entonces, eso es dando, ¿de acuerdo, mi amado hermano? Al propósito del corazón. Esta viuda dio todo lo que tenía, no porque nadie la forzó ni le puso una pistola. Ella de su corazón decidió. En el tiempo de hoy, muchos utilizan este pasaje para decir, usted tiene que dar todo lo que trae en el bolsillo, vacíe sus bolsillos. Aquí, nadie tiene que decirle a usted cuánto usted debe de dar. Nadie. En el Señor damos de otra manera. Como lo que ponen acá los de 1000, los de 500. Entonces, sí, eso, amado hermano, no es bíblico. Los de 20 al último. No es bíblico. Sí, o sea que, necesito que pasen 12 personas que den $100 aquí. Eso no es bíblico, hermano, no se deje robar. Lo están robando, está perdiendo su dinero. Amén. No es Dios el que está hablando, sino lo que está hablando es el corazón de esa persona porque quiere su dinero en el bolsillo de él. Precioso. Tenemos que ser sabios, amados hermanos. Entonces, vamos a ir a 2 de Corintios 9:6. Amén. 2 de Corintios 9:6. Recuerde, este fue escrito por el apóstol Pablo, amado hermano, quien es nuestro apóstol, es el apóstol y maestro de los gentiles. O sea, esta carta está escrita para nosotros. Amén. 2 de Corintios 9:6. 9:6. Dice el apóstol. 2 de Corintios 9:6 y 7. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará. La palabra segar significa cosechar. Amén. Dice, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará, cosechará. Entonces, hay gente, amado hermano, que quiere cosechar mucho y no plantar nada. Amado hermano, eso no es así. O sea, usted dice, yo quiero cosechar mucho en el reino de los cielos. En el cielo quiero que Dios me dé una grande corona. Pero usted no apoya el ministerio, la obra del Señor, amado hermano. No tiene que ponerle a nadie una pistola en la cabeza a usted. Sino usted, cuando Dios le bendiga en abundancia, diga, Señor, ¿cuánto quieres que dé de esto para tu obra? Usted individualmente en su corazón. Porque si usted dice, esto va a ir para mi retirement, esto va a ir para esto va a ir para lo otro, esto me voy a comprar el iWatch, o no sé cómo le llaman, el Apple Watch, ¿verdad? Entonces, pero ¿cuánto de lo que Dios te da tú lo utilizas para el Señor? Y recuerde, amado hermano, en el Antiguo Testamento se daba diezmo para las viudas y para los huérfanos. ¿Cuánto de nuestro dinero le damos a la viuda o al huérfano? O siquiera a nuestra propia madre que es viuda. ¿Sí? ¿Sabe qué? En muchas iglesias le van a decir, no, hermano, los diezmos usted tiene que traerlos aquí a la iglesia. Pero, ¿y su madre que no tiene nada? Se daba diezmo para las viudas y para los huérfanos, como lo hemos estado estudiando anteriormente. O sea, puede usted volver a ver este video y usted va a ver cuando hablamos de las viudas y los huérfanos que había un diezmo para ellos. Se recogían 4 diezmos en Israel. Por eso se habla de diezmos en muchos pasajes. ¿Por qué? Porque eran 4 en el Antiguo Testamento, pero no estamos bajo el Antiguo Testamento. Y decíamos que quería dar en efectivo, Dios decía que había que agregar un 20%. O sea, usted daba un 30%, no daba un 10% y daba cash. O sea, si pagaba en monedas de oro o de plata, tenía que dar un 20% más. No estamos bajo esa ley. Estamos bajo el nuevo pacto. Entonces, tenemos que nosotros como cristianos acordarnos de la obra de Dios. Porque muchos queremos tener un local, ¿verdad? Y se lo digo, hermano, porque ahorita no estamos pagando y ni le estoy pidiendo, ni siquiera estamos recogiendo ofrenda. No le estoy pidiendo yo ahorita, pero vamos a tener un local. Y acuérdense, en ese local yo voy a hacer un contrato y si usted no lo paga, yo lo tengo que pagar de mi bolsillo.
Entonces, hay un local, necesitamos un techo, porque ahorita está tolerable el clima, pero después se pone súper caliente o súper frío, ¿verdad? Entonces, va a haber un local, va a haber que pagar luz, va a haber que pagar gas, va a haber que pagar seguro por tener un local para iglesia abierta, porque hay que pagar un seguro por si alguien se descalabra en la iglesia, ¿verdad? Entonces puede reclamar a la aseguranza de la iglesia para, ¿verdad?, que le cure. Es una responsabilidad. En aquellos tiempos del apóstol Pedro no había ninguna de esas aseguranzas, nada de eso, ¿verdad? Así que no había problema de que Él los revivía. le van a hacer una demanda o nada de eso, pero ahora sí. En aquellos tiempos no había nada de eso. El que se le cayó y se murió, pues lo resucitó, ¿no? Entonces, eso es lo que el César nos pide, que cubramos con eso, ¿verdad? Entonces, sus ofrendas voluntarias, amén. Recuerde, el diezmo no es obligatorio. Es el mínimo, ¿verdad? Es lo que usted decide en su corazón. Puede usarlo como una medida, pero si usted en ese mes no pudo dar, no se sienta mal. Ay, estoy fallando al Señor. No, pero cuando tengas bastante, entonces compénsale al Señor. Es justo, ¿no? ¿Verdad? Y fíjese, el apóstol Pablo, hablando a los siervos del Señor, dice: el que predica el evangelio, que viva del evangelio. Dice, porque hablando del Antiguo Testamento, dice que los bueyes en el Antiguo Testamento tenían derecho a comer de la comida donde estaban trillando, a echarle mordida. O sea, si un buey andaba trillando, no le podían poner bozal, que no comiera lo que había ahí. No, el buey podía comer porque Dios lo mandaba. Y si Dios tenía cuidado de esos animales, dice el apóstol Pablo, que comieran porque estaban trabajando, cuanto más de sus siervos que trabajan en su obra. Entonces, cuando me dicen a mí que hay unos en el infierno porque agarraron de los diezmos que estaban ahí, para mí eso no tiene ningún crédito, hermano. Es una mentira. Lo único es que no podemos nosotros como ministros presionar, porque ¿sabe qué es lo que se acostumbra hoy en día? Ponerle una gran carga de culpa al pueblo para que dé. Yo no quiero que usted dé por culpa. Ahorita no vamos a ver eso. Gloria a Dios. Entonces, nadie espere recibir gran premio de parte de Dios si usted se gastó la mayor parte de su dinero en joyas, en su misma persona, en carros de lujo, y a la obra de Dios no le dio nada o casi nada. Me recordé de una historia que dice que un hermano salió de la iglesia y le dijo a su hijo: ay, el servicio no sirvió. Dijo: no estuvo bien la predicación, ni los cantos. Y el hijo que iba con el papá le dijo: papá, le dijo, con esos $2 que diste, le dijo, te dieron mucho, le dijo. O sea, la situación es que muchas veces damos más al mesero de TIR que en la ofrenda. Así es. Y estoy diciendo de los que pueden. Amén. Hermano, si usted no tiene dinero, no se preocupe. Usted venga a la iglesia, nadie le va a juzgar, ni le va a criticar, ni se va a fijar qué es lo que usted dio. Nadie. Que si no tiene, ahorita vamos a leer aquí que usted va a dar conforme haya sido bendecido. Si no tiene, no se aflige. Ni Dios se ofende, ni nadie se ofende. Usted tranquilo, disfrute su salvación, goces en el Señor, que Dios le va a bendecir y le va a proveer para que usted dé la próxima vez. Amén. Amén. Así que nunca usted acepte ese espíritu de condenación. Yo estoy robando, soy un ladrón. No, eso es la ley. La ley. La ley. Porque recuerde, si está dando cash, aunque esté dando el 10, pero si no está dando el 30, en la ley está robando, no en la gracia. Amén. ¿Sí? Entonces, estamos en la gracia, hermano. Amén. Y recuerde, otra cosa, nunca pierda usted de perspectiva. Nuestro apóstol es el apóstol Pablo. Así es. Él dice: apóstol, maestro y predicador de los gentiles. Me está acordando porque dice un hermano, dice, porque muchos ya no están bajo la ley, por eso ya ya no quieren dar nada, dice, se hacen porque ya no están bajo la ley, dice. Y ahorita vamos a ver eso, ¿no? Amén.
Gloria a Dios. Entonces ya leímos 2 de Corintios 9, 6 y 7. Ya, 9:6 al 8, ¿no? Amén. 9, Entonces, 7. recuerde, usted va a dar conforme usted se lo propuso en su corazón. Eso fue lo que escribimos, ¿verdad? No con tristeza. No con tristeza, ni por necesidad. ¿Cuál es con tristeza? De que, ay, tengo que diezmar, no quiero diezmar, pero tengo que diezmar si no estoy maldito. No, eso es con tristeza. Amén. Porque va a estar llorando los $100 que dio de diezmo. Amén. Y digo 100 porque es una cantidad práctica, ¿verdad? Que ahí está enfrente, dice 100. ¿verdad? Como ese día, hermano, andaba trabajando y estaba soplando y ahí adelantito estaba un billete de 20, bien tostadito. Ahí está. Amén. El viernes. Amén. Entonces, son bendiciones de parte de Dios. Amén. Era. Son bendiciones de parte de Dios. Entonces, cada quien dé conforme se propuso en su corazón. Amén. Que nadie le proponga a él, a usted, el predicador, que diga, usted tiene que dar $100. Porque 20 no de 100. Bueno, y no va por necesidad llorando su dinerito. Ay, lo tuve que dar. A Dios no le gusta eso. Dios quiere que usted dé con gozo. Dios ama al dador alegre. Aquí en hermano es como que le estuvieran sacando dientes para que dé amén. Como que le estuvieran sacando las muelas. O sea, llora, grita, pero como lo manipularon y tiene culpa, tiene que dar los 100 pesos que le dijeron que tenía que dar. No. Usted tiene que llevar el sobre, mi hermano, con gozo. Gracias, Señor, porque puedo aportar a tu reino. ¿Sí? En la Biblia había mujeres que apoyaban el ministerio de Jesús. Mujeres, por supuesto, muy ricas en Israel, que sostenían el ministerio de 13 hombres desempleados. Recuerde, el ministerio de Jesús fue 3 años y medio, cargaba a 12 hombres y él 3 y todos comían. Y sus familias también comían. Amén. Y Judas era el tesorero, ¿verdad? Que comía y se robaba también, ¿verdad? Así dice la Biblia. Amén. Pero Jesús nunca cobró un diezmo. Amén. Gloria a Dios. Yo sé que van a haber muchos que se van a enojar con este mensaje, hermanos. Amén. Pero la cosa es que tenemos un compromiso con Dios. Y si nos dan la patada, pues ni modo. Gloria a Cristo. Te estoy predicando Biblia, amado hermano, porque es que el Señor me ha traído esto a la mente, amado hermano, de que si no guardamos el sábado, porque no estamos obligados a guardar el sábado, no estamos bajo la ley, y está correcto de no estar obligados a guardar el sábado. Pero ahí también entra el domingo. Pero el diezmo no es también del antiguo. Hermano, también entra el domingo, ¿no? Puede uno el día que sea. No, hermano, si es que en Cristo cualquier día. Todos los días son de Cristo. Todos los que se andan peleando por el domingo. Que es no, hermano, pero esa es otra cosa de desubicar. Mira, hermano, a veces, si usted no puede venir el domingo, le tocó trabajar el domingo, no importa. Pero usted escoge un día de la semana de que usted pueda asistir, hermano, cuando ya estén las cosas normales. ¿Por qué? Porque uno se enfría, en otras palabras, amado hermano. Lo digo por experiencia propia. Cuando yo no asistía a la iglesia constantemente, me sentía bastante frío, casi como patas de pingüino, ¿verdad? Entonces, amado hermano, es bueno, dice la Biblia, no dejando de congregarse. Entonces, pero no, porque usted le tocó trabajar el día domingo, o lo pusieron a trabajar el día domingo, amado hermano, por eso no se siente usted mal. Nadie lo juzgue, dice Colosenses 2:15, ni en comida, ni en día de reposo, ni en luna nueva, ni nada de eso. Ni días de fiesta. Ni días de fiesta. Nadie lo puede juzgar a usted. Nadie le puede decir, ¿sabes qué? Tú eres una persona mala porque tú vas a trabajar en día domingo. Como le digo, en Cristo estamos libres, pero no descuidemos reunirnos. Amén. No descuidemos reunirnos, busquemos de Dios por nuestra propia vida espiritual. Si usted no quiere que el mundo lo jale, amado hermano, busque congregarse, el calorcito de la congregación del Señor. Porque el Señor Jesús dijo, mi iglesia, no dijo aquel pelón nada más. No. La iglesia está compuesta de varios pelones como yo. Amén. No es de uno solo. Así es. Amén. Gloria a Dios. Porque la palabra iglesia significa congregación. ¿Y usted cree que uno solo es congregación? No. Y yo me congregué. ¿Y solito tú? ¿No te congregaste? No. Amén.
Gloria a Dios. Entonces es bueno juntarse uno. Amén. Amén. Porque si usted no me mira, ¿cómo usted me va a dar un abrazo? Ay, hermano, que Dios lo bendiga y que lo ayude. Y quizás yo estoy pasando por situaciones. Orar por ellos. Amén. Entonces es bueno congregarnos, pero nunca bajo condenación. Amén. Y nunca, hermano, usted critique al hermano. Hermano, ¿y por qué no vino? O sea, nadie lo ha constituido policía de la iglesia. Amén. Amén. Para estarle reclamando a la gente. Cuando vea a la gente, dígale, qué gusto me da, hermano, que vino. Así Qué es. bueno que Dios le permitió el día de hoy poder estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Amén. Así. No, a mi amado, es que así debe de ser. Sí, así es. Así debe de ser. Debemos de vernos con amor, Amén. amado hermano, con compasión, no recriminando, no apuntando dedos. Amén. En Cristo somos libres, glorifiquemos a Dios, hermano, no estamos bajo ese peso de la ley, eso es un peso, amado hermano. Y el mismo apóstol Pedro dijo, ni nosotros ni nuestros padres lo pudimos cumplir en Hechos capítulo 15. Entonces, ¿por qué, amados hermanos, nos quieren poner ese peso grande de la ley? Y como le digo, no es una doctrina de que usted se va a condenar, pero usted va a llevar un peso más grande si usted no sabe entender lo que es. Amado hermano. Ya casi acabamos porque es un tema largo. Ahora vamos a ver. Así, hermano. Tengo la garganta más seca que estopa y estoy por ahí y me aprieta mucho esta nueva ropa. Ya casi concluimos, amado hermano. Vamos a ir a 1 de Corintios 16, 1 y 2. 1 de Corintios. Primera Corintios capítulo 16. Es segunda de Corintios, ¿no? No, primera. Primera. Primera Corintios 16. En cuanto a la ofrenda para los Ya me santos. sí, hermano, ahí está bien. Entonces, 1 Corintios, ¿verdad? Sí. Ah, sí. Me estaban asustando y dije, no lo escribí bien. 1 Corintios 16, 1 y 2. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, ¿quiénes son los santos? Otros hermanos. Jerusalén. ¿Ven? Son los otros hermanos de Jerusalén. Esa es otra cosa, hermano, ahorita la vamos a explicar. En cuanto a en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol? Que deberían de dar conforme han sido prosperados. Amén. Dice el versículo 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya. Ha sido prosperado. Gracias, hermano. Amén. No, está bien. Entonces, amado hermano, usted va a dar conforme usted ha sido prosperado. Amén. Si usted no tiene, ay, Señor, no me prosperó este día. Y va a decir, ay, ¿cómo dice eso, hermano? Bueno, hay tiempos de prueba también. Hay veces que Dios nos prueba. Hay veces que Dios nos prueba. ¿Sabe qué? Lea al apóstol Pablo lo que Pablo dice. Que él estaba acostumbrado, dice, a tener en abundancia como a tener escasez. Dice, en todo él estaba acostumbrado. Y nosotros nada más queremos tener abundancia y el evangelio de la prosperidad nos dice, no, tú tienes que estar próspero, tú tienes que estar rico, si no estás mal.
Amado hermano, entonces el apóstol Pablo estaba mal. No. Jesús estaba mal porque Jesús dijo: las aves de los cielos tienen nido, las hojas tienen cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde acostar su cabeza. ¿Sabe usted que Jesús no tenía ni casa propia? No. Él andaba ambulante de un lado para otro. Dijo: ni siquiera dónde acostar su cabeza tiene el Hijo del Hombre. Entonces, si esta gente dice que usted debe estar podrido en dinero y que dice al reino de los cielos rico, eso es mentira, amado hermano, eso es un engaño. Eso es torcer la Biblia. Ambicioso. Es torcer la Biblia. Ese evangelio, hermano, yo no lo conocí en los años 70 ni en los años 80, amado hermano. Es nuevo, ¿eh? Es nuevo. Le digo, yo a la edad de 7 años empecé a estar en las iglesias. Acepté a Cristo a los 7. Y andaba con mis hermanos que ustedes conocen en las iglesias, allá en los cultos, allá en las oscuranas, como decía mi madre, ¿verdad? ¿Sí? Pero nunca oí ese evangelio. Es un evangelio nuevo. Apareció a mediados de los 90s. Apareció ese evangelio. Junto con los cantantes cristianos. Pero se hizo muy obvio en nuestras áreas a principios del 2000. Pero apareció a mediados de los 90, alrededor del año 96, 97. Empecé yo a ver eso. Entonces es otro evangelio, no es el evangelio sufrido, amados hermanos. En Guatemala, hermanos, yo miraba a los hermanitos, caminaban kilómetros para llegar a los cultos. Luego nos sentábamos, poníamos unos bloques en las puntas, poníamos unos palos ahí, uno se sentaba ahí a escuchar la prédica. El piso de tierra y alabando a Dios ahí, todos los hermanos. Bien lo recuerdo de Guatemala en la costa. Y los hermanos sirviendo al Señor con corazón entero. Y aquí nosotros, bien bendecidos, con refrigeradores, lechita en el refrigerador fresca, friita, gloria a Dios, caja de cereal y todo lo demás, y renegamos que no somos ricos, no estamos prosperados, ni tenemos nada. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Que con techo, con abrigo y sustento, estemos contentos. ¿Tenemos eso? Bien, gloria a Dios. Entonces, ¿por qué anda llorando ahí? Ay, es que no tengo la licuadora del año. ¿Qué? ¿Y ese hermano? Si Dios se la da, amado hermano, gloria a Dios. Amén. No estoy diciendo por los que tienen, qué bueno, no. Pero usted no va a andar llorando porque no tiene esa licuadora la más cara que existe. Amén. O sea, no estoy diciendo yo, ¿sabe qué? Hermano, yo soy enemigo de que usted esté bien. No, no soy enemigo de eso. Pero para cuando le llegue la escasez a usted, no se siente extraño. Amén. Gloria a Dios. Y amado hermano, el que está pasando por estrechez no se aflija, que vienen tiempos de prosperidad porque Dios no lo deja a uno ahí. Por eso dijo Pablo, por eso. Amén. Todo lo puedo Hay en Cristo. tiempo de abundancia, hay tiempo de escasez y que estemos impuestos a todo. Amén. Y si hermano lo bendicen con cosas bonitas y caras y todo, gloria a Dios. Hermano, a mí casi todo lo que traigo me lo han regalado. Amén. Es como el ese de, dice todo lo Zapatos puedo. regalados, pantalones regalados, esto es regalado. Lo único que gasté fue este.